Buen día, Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial. La materia es Control Estadístico de la Calidad, impartida por el catedrático Ingeniero Juan Morales. Es la unidad 2, ejercicios gráficos de control por variable. Presenta el alumno Muñoz Pérez Sergio de Damián con número de control 15212511. Esta tarea se entregará el día 23 de febrero del año 2020. Muy bien, vamos a ver qué es una gráfica de control. Vamos bien. Dice, una gráfica de control indica cuando un proceso está fuera de control y ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando una variación está presente por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior, una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso, límite superior, límite inferior y la media. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que el proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo vamos a utilizar una gráfica de control? Pues vamos a utilizarla para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Y vamos a verificar que un proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Voy a hacer un paréntesis aquí. Análisis de capacidad lo vamos a ver en el capítulo final de esta tarea con más a detalle. Dice, un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar los cambios rápidos en la medida del proceso. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo del tiempo. ¿Qué son los límites de control? Pues los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central. Se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria que se espera en un proceso. Vamos en un ejemplo. En la gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del control superior, los cuales indican que estos subgrupos están fuera de lo esperado. Tenemos aquí una media, tenemos aquí un límite superior de 602.474, un límite inferior de 597.986 y estamos viendo que se sale de los límites superiores, entonces este es un proceso que está fuera de control, en sus dos puntos está fuera de control. Los límites de control se basan en la variación del proceso, los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente y un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Vamos bien, dice, línea central de una gráfica de control. La línea central de una gráfica de control representa el promedio del proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado es del proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Se utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria. Pues ya lo veíamos acá arriba. Tenemos la media y cómo están variando su proceso. Aquí tenemos un ejemplo de causas comunes versus por causas especiales. Tenemos aquí que dice, en cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en el proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Por ejemplo, tenemos tres procesos: hornear pan, registrar información de contacto de un cliente y un moldeado por inyección de juguetes de plástico. Tenemos que en el primer caso, que es hornear el pan, tenemos una causa común por variación, es que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente, y esto es causa común. Y la causa especial es que al cambiar la temperatura del horno, se abre la puerta mientras se hornea y puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Bueno,
Este es, en el segundo caso, tenemos el registro. Si un operador experimentado puede ocurrir un error ocasional o puede causar un error ocasional. Y luego tenemos que un operador sin entrenamiento de nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Esa es la causa especial. Luego, por último, tenemos ligeras variaciones en el plástico de un proveedor que resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Bueno, aquí tenemos cuando cambias un proveedor de plástico menos fiable, lleva a un cambio inmediato en la resistencia y la consistencia de un producto final. Vamos a ver, tenemos las variaciones por causas comunes, que es esta gráfica, que son las que se puede decir que están dentro, no se puede, están dentro de un control permitido. Y tenemos las causas especiales, que eso nos hace ya ir por fuera del rango de lo permitido y que está totalmente fuera de especificación. Aquí vemos. ¿Sí? ¿Cómo detectamos las causas especiales en unas gráficas de control? Pues tenemos que un punto de más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón. Aquí nos dice que la prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Tenemos la prueba 2, son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, y se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1. Aquí tenemos las variaciones. Luego tenemos 6 puntos consecutivos en la prueba 3, indican un orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Tenemos la prueba 4, 14 puntos consecutivos se alternan de arriba abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, es decir, los 14 puntos alineándose de arriba abajo, significa que el patrón de variación es predecible. Tenemos prueba 5, 2 de cada 3 puntos de más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central, en el mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí tenemos la prueba y detectan pruebas. La prueba 6, 4 de cada 5 puntos de más de una desviación estándar con respecto a la línea central. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Tenemos la prueba 7, dice 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de sus lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Pues aquí lo podemos ver. Siguen la línea central y los puntos los siguen muy de cerca. Muy, muy de cerca. En la prueba 8 nos dice que 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienen que evitar la línea central. Dice, la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Estos son límites de control y aquí están los puntos. De los puntos. Tenemos unos tipos de datos, tenemos datos continuos, tenemos datos de atributos, así se grafican, la gráfica de control depende de si se recopilan los siguientes datos. ¿Qué son los datos de atributos? Pues tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Tenemos variables continuas que pueden tener un número infinito de valores, tales como 234, 8 o .01.
Los valores para las variables de atributos están restringidas a categorías especificadas o valores discretos. Aquí tenemos un ejemplo. Los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra puede también ser variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos pueden incluir valores fraccionados o decimales. Tenemos, por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo para recolectar los datos. Un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad si existen varios rasguños. Se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos o defectos de eventos. Los valores de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones y tirones, y en el tejido registran el número total de defectos. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 3 defectos. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina nuestras muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra de los pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Bien, hasta aquí vamos bien. Vamos viendo lo que es ahora en el siguiente tema, las gráficas XR. ¿Qué es una gráfica XR? Pues representa una gráfica XR representa la media de un proceso, que es la gráfica X. Y el rango del proceso es la gráfica R a lo largo del tiempo para datos variables. En subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Ejemplo, podemos utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo de un tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas. Para determinar si su proceso es estable, examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder
poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como por el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo, una gráfica, nos dice el título, gráfica X barra de resistencia. Tenemos que la de abajo es la del rango, el rango de muestra, este es un rango de muestra. Y tenemos la gráfica X y vemos que está dentro de los límites dentro de control. Tenemos aquí se dispara un poco, pero pues está dentro de control. Y tenemos un ejemplo, dice, una empresa que se produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Bien, vamos a abrir Minitab. Bien, tenemos aquí el ejercicio, decíamos que tenemos 5 máquinas, tenemos 125 días consecutivos donde se tomaron una impresión de soldadura y vamos a realizar una gráfica XR y vamos a ver, como decíamos, se tomaron 625 lecturas, tenemos aquí la columna 1 que es el día, la columna 2 que tenemos las máquinas, que son 5, tenemos la temperatura y vamos a ver que aquí debemos de tener 600 datos. 625 datos, correcto, 625 datos. Vamos a realizar el estadística, control charts, variables, una gráfica XR porque tenemos 5. Tenemos que, vamos a decir que all observations for a chart are in one column. Se queda así. Bajamos y ponemos 5, 5, 5, ok. Vamos a seleccionar Storage, Display, Boxcox, ¿no? Stage. Aquí. Y vamos a seleccionar Key Points in a Row. Ok. Y vamos a ponerle labels. Gráfica. XR. Tarjetas electrónicas y la temperatura de soldadura. Temperatura, soldadura en máquina de impresión. Okay. Ok, ok. Y aquí tenemos nuestro dato. Aquí tenemos un límite superior de 0.6, tenemos la media de las medias, tenemos el rango y tenemos la gráfica. Tenemos este dato que es el mismo que va a aparecer aquí en el ejercicio ya resuelto. Aquí lo tenemos. Y bien, vamos ahora con el ejercicio 2 que dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje, en la cual se tomaron 750 datos. Bien, vamos a abrir Minitab y vamos a darle solución a este. Bien, ya tenemos abierto Minitab. Nos dice el ejercicio que tenemos 750 datos, tenemos 125 días consecutivos donde se tomó el nivel de succión en 6 máquinas y vamos a realizar la gráfica XR. Bien, tenemos datos de succión, quisiera ver si me sale por aquí.
Vamos a ver si me sale por aquí. Vamos a hacerle xbar rchart. Data or in one column. Data columns. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subgrupos. Okay. Aquí me la dio completa. Entonces, como vio, profesor, la hice de otra forma. Y comparado con el resultado, sí, aquí está. Aquí tenemos, más que yo la hice aplicando el asistente. Entonces, el proceso de mean may not, dice, the process mean might not be stable. 1.6% subgroups are out of control on the X-bar chart. Keep in mind that you may see 0.7% of the control subgroup by chance, even when the process is stable. Que nos está diciendo que tenemos la media, y si vemos en el ejercicio, pues es lo mismo. Lo mismo, nada más que me fui por la más completa del resultado. Perdón, estornudo. Luego tenemos una función de pressure y dice, assess the stability of the mean and variation of your process and look for patterns that can help you distinguish between common and special causes. Typically, a process that exhibits only common causes has a constant mean and a constant variability. However, global trends or cyclical patterns may also be common causes. Other patterns, such as shifts and drifts, may be causes, special causes. Lo que nos está diciendo que probablemente el turno y las rutas pueden ser las especiales causas de que se salga. Lo que estábamos viendo acá, ¿no? Lo estábamos viendo en la tablita de los tres. Si no mal, aquí. Es lo que nos está diciendo esta. Aquí nos está diciendo que esas pueden ser las especiales causas. Tenemos un global trend, un cíclico, shift, drift, una oscilación, la mixtura y un excesivo fuera de control. Pues es básicamente lo que tenemos, y nos dice the process variation is stable. Not subgroups are out of control on the R chart. However, the process mean may not be stable. 1.6% subgroups are out of control on the X-bar chart. You may see 0.7% out of control subgroups by chance. Even when the process is stable, you should investigate of the control subgroups and omit those with special causes. Ok, aquí nos está diciendo básicamente que tenemos que investigar los subgrupos que pueden estar fuera de control, pero también tenemos que omitir las especiales causas de los cálculos. Dice, you don't need to be concerned about the precision of your control limited because 100 or more data points are included in the calculations. If the data are correlated, you may see an increased number of false alarms because less than 2% of the subgroups are outside the control limits on the X-bar chart. The correlation test is not needed. This chart is monitored to process control if the primary objective is to explore your data or compare your process before and after a change. Use the graphical analysis control charts or before and after control charts. Bueno, pues tenemos aquí nuestra solución al ejercicio que nos plantea el profesor en XR gráficas. Esta es la sencilla, yo me fui por la completa.
Me fui por la completa. Vamos a darle fail, save as y vamos a continuar. Vamos con las gráficas X en S y una gráfica XS grafica la media del proceso X y la desviación estándar de un proceso S. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque es el proceso que debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de la gráfica X se calculan considerando la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites del control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Entonces tenemos dice que primero debemos determinar primero la gráfica S y luego la gráfica X. Y media de la muestra, desviación de la muestra. Por ejemplo, se puede utilizar para monitorear la media y variación del proceso en subgrupos de longitudes. Muy bien, y luego tenemos un ejercicio, tenemos un ejemplo, dice una empresa que produce, vamos a abrir Minitab. Bien, vamos a, dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la muestra en 25 máquinas diferentes y en total sumaron 1,225 lecturas. Vámonos, tenemos a esto. Deben ser 1,250 datos. Y vámonos por la complicada. Control charts. Nos vamos a ese. Nos vamos a temperatura. Aquí tenemos 25. Y vamos a dar OK. Bien. Aquí tenemos el resultado. Nada más vamos a compararlo con la que nos fácil. Pues aquí está, es lo mismo. Bueno, ¿qué nos dice? X bar is chart the temperature summary report. Is the process mean stable? Evaluate the percentage of all of the control subgroups is the 2.0. And the process mean might not be stable. 2.0 subgroup is out of control on the X bar chart. Keep in mind that you may see the 0.7% out of the control subgroups by chance, even when the process is stable. Aquí tenemos investigate if any of control subgroups. Aquí tenemos un punto que está afuera. Tenemos las medianas. Tenemos la desviación estándar, que es 0.8614. La media 23.567. Y ese es nuestro proceso. Esta es la primera gráfica. Luego tenemos el reporte de estabilidad, que nos dice assess the stability of the mean and variation of your process and look for patterns that can help you distinguish between common and special causes. Typically, a process that exhibits only common causes has a constant mean and constant variability. However, global trends or cyclical patterns might also be common causes. Other patterns such as shifts and drift may be special causes. X bar outside of the control limits tenemos 38.
Y aquí tenemos un global trend, un cyclical shift, las gráficas que nos da. Y luego tenemos aquí por último el report card que nos dice check, stability, status, descriptions, and the process variation is stable. Not subgroups are out of the control on the S chart. However, the process mean may not be stable. Subgroup is out of the control on the X bar chart. You may see control subgroups. You don't need to be concerned. Entonces aquí tenemos el resultado de Excel. Y lo tenemos. Dije Excel, no, pero no es Excel. Es Minitab. Bueno, y tenemos un ejercicio que nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a abrir Minitab. Bien, tenemos el ejercicio que dice, pues ya veíamos, tenemos 750 datos, tenemos 30 días consecutivos y tenemos 25 máquinas. 750 datos, columna C. Y vamos a Systems, Control Chart, XS, Data, Succión, 25 subgrupos. Y pues tenemos el resultado que nos dice que tenemos una media de punto, la media de las medias. Tenemos la desviación estándar de 0.049, 0.04901. Nos dice que el proceso es estable y los subgrupos, the process mean is stable, no subgroups are out of control on the X-bar chart. Tenemos un subgrupos 30, el mean de 4.0458 y tenemos, aquí está tenemos nuestro resultado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya la solución al ejercicio. Ay. Tenemos las gráficas todo completo. The process mean variation are stable, no subgroups are out of control on either chart. You don't need to be concerned about the precision of your control limits because 100 or more data points are included in the calculation. Entonces aquí tenemos. Bueno, now let's switch to English because we are going to talk about the SPC. SPC means Statistical Process Control. And at the end of this definition, we will be able to answer the following questions. What are the key concepts of SPC? How do we perform basic SPC calculations? What are the control charts? How do we use control charts? And let's talk about SPC. As we can see, statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of process. We gather data for SPC to learn when our process have changed, monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse, understand what's happening if our process improves so what we can duplicate in the future. SPC stands for a statistical process control. Too often these techniques are applied to output product characteristics. This is very, very important. I will remark this and change the color because this is very important. Outputs is product characteristics. Outputs means characteristics of the product, and inputs is process.
Now, measure systems are critical to proper data analysis. Measure variation must be understood in an statistical control before application SPC. Impact of measure and SPC gauge and R and R studies are performed to prove that measure variation is real and not the result for the measured system / operator. For example, if we have a dimension of 1.00 plus and less 0.001 inch, a 30% of gauge error would mean that up to 0.003 inches of variation could be attributed to the measure method. That means that a part of that measures 1.008 inches with intolerance might measure 1.0011 inches outside of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. And prevention detection in the past manufacturer independent inspection of the screen non-conforming product. This process produces reward and scrap. Inspection does not increase the quality if only affects a customer annoyance. Detection tolerates waste strategies for prevention error according to today's markets. First mistake proof the process. If a mistake proofing is impractical or impossible, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. The SPC is used to prevention and avoid the waste. The definition of the process inputs, tracking inputs allows to use proactive. The process outputs is tracking outputs forced to be reactive. This is very, very important. Inputs, tracking inputs allows to us to be proactive. The process and outputs, tracking outputs forced to be reactive. Molding process, input, the process, outputs. And inputs, material characteristics, mold condition, temperature, humidity, and outputs, product dimensions, yield, and defects. Statistical process control is a feedback system. Parts of the process control feedback system. The process, the way that 5 M's, man, machines, materials, method. This is not Mother Nature. Let me change to, let's talk environment. Environment. Work together to produce the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the inputs. Also, some benefits is obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for communicating information about change in inputs or outputs. Action on the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and a further action taken if necessary. Action on the product. Least economical method required sometimes when the output does not consistently meet the customer requirements. Requirements sometimes to verify effectiveness of action on the process. We see the control charts. The control charts are used focus attention detecting monitor process variation. Distinguish special cause of variation from a common causes of the variation. Serve as an ongoing control tool for a process. Helps in the process improvement activities by showing when a process is performing well and when it's out of the control. Provides a common language for discussing process performance. Control chart is a type of the trend. Displays data over time with a statistical determining upper and lower control limits. This is very important point to remark. It's used to determine if the process is in control. Also, this one is a control chart. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process when the performance falls outside of the control limits. Special causes may be the reason. Control chart will help determine what type of variation is present within the process. Types of variation, common cause of variation, predictable natural variation due to random shift in factors that are always present in the process.
A special custom variation is caused by a rare or significant event, unpredictable. Control charts help us to identify a special causal variation, a slight change in humidity, 49% and 51%, a slight change in temperature, a slightly different material, a slightly different machine performance, miniature or marching wear. Variation examples or example here: tool breaks, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in humidity, 49 to 70%. Whatever causes cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. Here we have an examples of a common special cause variation. If following common cause, here we have the charts. If a special cause variation present in the process, especially not predictable. A special cause variation usually requires local action. Actions can be taken by people close to the process. A special cause variation must be eliminated before addressing common cause variation. Common cause variation in control doesn't mean acceptable product requirements may be much higher. No, much tighter. Action process, systematic. Random variation is more difficult. We have here case one, ideal process in control and meets customer expectation. Voice of the process matched by the voice of the customer. This is a perfect case. We have here the case DOS in control but fails to meet the customer expectations. Common cause variation must be reduced. Case 3 meets customer expectation but not in control. Here we see the special customer variation must be reduced. Case 4, not in control, fails to meet customer expectation, but the special common cause must be reduced. Variation and SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voice of the process. Control chart are the time series chart with control limit, upper control UCL. We already see this. SPC calculation provide control limits. Here we have an example, control charts. I have here, this is a very important control chart, start, type of data, and this variable data measurable, if the data is measurable. We have subgroup size equals 1, no, range for standard, the standard deviation, up of temp, we need to do the X bar chart, less than 10 or equals to 10, we need to use X bar NS, and up to X bar NR. This is a very important chart. Variable versus attribute, we already see this. Components, we already see this. Similar in appearance to individuals. Subgroup collection, we already see, and we make exercise in Minitab, we already see. In process, we have a central limit term here. We have charts to how to use the SPC, variables of control chart, histograms, attribute control charts. They directly measure the effects in the operation. They should be used in the manufacturer because attribute or past fail test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data require more or less than operator training. Attribute can be collected directly by the manufacturing process, especially if there is a high degree of automatization. Attribute control charts. P chart controls the fraction non-conforming defective. The fraction non-conforming is the ratio non-conforming divided by the quantity of sample expected. We have an example here for P chart, NP chart, C chart with number of defects, U chart with number of defects per unit. Interpreting control charts, NIPRO, this is an example for the manufacturer, for the process, Western Electric Roads. Production responding with the OCC is obvious, actually, but this is the exercise for the
SPC. Investigate the obvious, act only if the cause is verified, if no cause is identified with more data. Common causes, investigate the obvious, is the part damage, where the part. Now on this lesson, what we see is the SPC concepts: two voices, process inputs, action and outputs. One of them is for process, one of them is for process and product. How do we perform basic calculations? Measures of the central tendency, measure of variation. What are the control charts? Run charts with the control limits, plotting data like plotting frequency distributions. How do we use the control chart? Illustrates predictable process behavior, identifies special causes of the variation. That's how we to react. That's the resume for SPC, statistical process control. Then we are going to see the capability analysis, as we will see the following. This session introduces a methodology to determine the capability of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. Introduce fundamental capability statistics, short-term versus long-term, CP, CPK, PP, and PPK. Shift difference between short and long term. Demonstrate short and long-term capability analysis methods. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab. What does the product process capability assessment do? Helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable to produce a product that conforms to the specification, helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. A specification limit, lower and upper specification limit define the customer view of the spread acceptable range of a product attribute or process result. Lower specification limit, LSL. Upper specification limit, USL. Specification width or tolerance. This is a Bell diagram, and we all see here. Calculate the process capability. This is the formula, and we see CP useless 6 standard deviation, and this is a formula, and we have the result. We have here the example of the process capability in a semiconductor. In semiconductor manufacturing, gate oxide may have the following specification: minimum thickness 210 angstroms, target thickness 240 angstrom, maximum thickness 2.70 angstroms. Assume that the process data indicates the mean thickness is 247 angstroms with the standard deviation of 5 angstroms. The calculations are as follows. Here is the formula, and we are at the final of the result. Applying the formula is 1.53. We have here a process for not capable of meet the target. Here's the example: actual spread 3 division standard. Actual spread 3 division standard is use USL, upper, lower. And we have here the process variation exceeds the specification and effectives are being made. The process is just meeting the specification. 0.3% effectives are estimated to make more in the process. The process variation is less than the specification. However, the effective might be made if the process is not centered on the target value. We have here the CPK process capability. CPK is less than 1. The non-conforming products are being made. CPK is equals or up than 1. Then the 90.7% or more of the process will be within the specification limits. We have here the formula to compute the sigma level in short term. And the primary short-term capability is called the sigma level, or C score is the CPK. CPK is a derivative of the
the C transform N, as seen is the formula is just C score delivered by 3. We have here the formula with CPK use less than the T formula is derived from the first one using the second formula in the which might be long-term capability. The long-term CPK is known or PPK and is calculated the same as the CPK except the long-term standard deviation is used instead of the short-term deviation. We have here the minimum and the formula. We have here another formula. This is computed computing sigma level SLT. The relation between PPK and CLT is the same as between CPK and CST. And we have here the following tables, the process capability, the process, here is the exercise. The following table shows shoulder pass volume in millimeters. This data is available in Minitab. This is an example that we see on the PDF that the professor gave us to study. And I solved this exercise using Minitab. And I have my chart, the process capability, using Minitab. And here is my result. And we have I copy and bring to this homework, this GPG, in order to show the results. And we have another exercise, solving in Minitab. And we have those short-term Six Sigma achieve guaranteed long-term success. Over time, the process average may change with all degree capability in the process spread may increase in the size due to the deterioration of the process. Both circumstances can degrade capability and increase the likelihood of the consequently yields drops. The average the short term centering the errors will be average 1.5 deviation standard. This amount shift and drifts is inevitable and must be encountered during the design cycle of the process, product, or service. In order to precisely represent the unknown distribution of a process and its output data, the total process variation is subdivided into short-term and long-term components. Sigma short-term is the metric for the process entitlement. Sigma long-term measures the effect of the process variation. And all the process inevitable may be over time. Over time, the process bandwidth will increase in size due to process center errors. The aggregate effective shifts in the process center will within the process bandwidth. We have here Six Sigma long-term versus short terms. And we have here a little definition. Change in environment, equipment, and materials cause the process to have variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even an excellent process will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term is centering error for a typical process, average 1.5 deviation standard. We have here the formula, like the graphical representation for the process change, prediction, long-term, short-term, 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 short-term time, and we have here the deviation that corresponds to batches, to operators, day-to-day, machine, and total long-term within or short-term. We have here the process of the graph caused by change in calibration, supply requirement, prediction. We have here the time, and we have the chart. For process drive caused by change in the temperature change, tool wear, contamination build up, depletion of the reactive, prediction. We have here the chart, and we have here the versus the chart. 1.5 sigma shift to the right. We have here the process capability at the first 6 deviation standard. After a while, the process capability will decrease to 4.5 deviation standard. The average time to time centering the error for a typical process is 1.5 sigma deviation standard. By offsetting normal distribution 1.5 standard deviation on either side, the adjustment considers that what happened to every process over my bicycle's manufacturing.
Comparison of long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process within 6 process capability. This means that this process has a capability to produce 0 defects, about 2 defects per million opportunities. The capability of the process after a while will degrade for 4.5 deviation standard if it behaves typical. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that the 25% of the inherent short-term capability is lost to normal process centering errors that occur over time. We have here the formula, and 2.5, 25 to 25%. Another example of company long-term and short-term processes capability: assume that data collected in a shoulder joint where is normally distributed. An analysis of the data shows that the average of distribution is 5 and the standard deviation is 0.5 million. For reliability purposes, the customer needs shoulder joints heights between 3.5 and 6.5 with the given information when calculate CPK and turn calculation term. We have here the formula. We have the effect of 1.5 sigma shifting mean for the previous slide. To illustrate the impact of the sigma, we have here the short-term and long-term process capability comparison. We have here how we detect the process, what is the scale of the environment. And let me switch to Spanish. Ok, a lo que vimos fue en esos dos temas de SPC y análisis de capacidad, pues básicamente vimos las fórmulas de hacer que nuestros procesos, cómo detectarlos y cómo aplicar unas fórmulas para tener un producto de acuerdo a las especificaciones del cliente y controlar un proceso a través de niveles avanzados en un 99%, lo que nos lleva a lo que dice Six Sigma, ¿no? Que Six Sigma es 3.4 defectos por millón de 1 millón de oportunidades, pues para reducir los defectos. Básicamente el análisis de capacidad se basa en medir todo lo que son máquinas, materiales, la capacidad de la mano de obra para que el operador reciba un buen entrenamiento, tenga las herramientas de acuerdo a las configuraciones del equipo, los setups, y que el material llegue de acuerdo a las dimensiones. En eso es lo que se nos enfoca y se carga lo que es este estudio de SPC, Statistical Process Control, Statistical Process Control y análisis de capacidades. Está muy relacionado con la unidad 1, que son las gráficas de calidad, con los control charts, y pues va de la mano con las herramientas que tenemos hoy en día. Antes era el Excel y hoy tenemos el Minitab, lo cual hace que pues nos haga más que haga un proceso, como ingenieros industriales, nos haga controlar los procesos de acuerdo a los requerimientos del cliente, ¿no? En este caso, pues desde un teléfono celular o por todo lo que tenemos hoy en día en nuestros hogares o en nuestro medio ambiente, pues es controlado para medir la calidad. Bueno, esto es todo por la parte de lo que es el estudio de la unidad 2. De hecho, ahorita estoy aquí en el trabajo, voy a realizar para que me aprueben lo que es mi materia control estadístico de la calidad y proyecto de Starling. Tenemos unos procesos de un proveedor, me gustaría compartirlos y pues más adelante voy a subir el video correspondiente a lo que es las herramientas aplicadas.